Listo, entonces ahora sí compartimos la pantalla para que repasemos un poquito el ensayo. Entonces vamos acá. Bueno, esta es como una guía que prepara un profesor de la Universidad de Antioquia, donde da pues algunas clavecitas para que sus estudiantes construyan ensayos y nosotros pues las vamos a mirar para que las tengamos también en cuenta. Entonces vamos a hablar de los ensayos argumentativos. Un ensayo argumentativo es un texto que está hecho para, si es argumentativo, para convencer al destinatario sobre las opiniones que está compartiendo el emisor. El emisor es quien escribe el texto. Entonces, un ensayo, bien sea argumentativo, bien sea expositivo, bien sea explicativo, siempre tiene las mismas partes, ¿cierto? Lo que varía es como el contenido. Entonces debemos tener en cuenta que escribir no es fácil. No es fácil porque de todas maneras implica procesos de pensamiento y no estamos acostumbradas ni acostumbrados a pensar, sino más bien a copiar, a transcribir. Entonces, cuando a uno le toca exponer su pensamiento, sus ideas, y que le toca recabar por allá en el fondo de su estructura cognitiva, a ver qué es lo que sabe sobre tal cosa y cómo puede defenderla, entonces ahí es donde encontramos las dificultades, nos encontramos sin cómo comenzar, sin cómo decir, sin cómo conectar. Y entonces ahí es donde recurrimos a la copia y vamos por allá y copiamos y pegamos y eso se llama plagio. El plagio es un delito. Un texto que es plagiado, eso no tiene ningún valor. Antes lo que conlleva es a un castigo académico, por ejemplo, en la nota, o incluso hasta perder el derecho de matrícula, si usted es residente en eso. Entonces hay que cuidarse mucho de eso. Entonces, para escribir es un proceso, ¿cierto? Entonces, si es un proceso es porque se hace por etapas. Lo primero es tener muy claro el tema, de qué es lo que yo tengo, de qué deseo hablar. El tema está dado, ¿cierto? Porque siempre acostumbro decirles, vamos a hacer un ensayo sobre tal cosa. Entonces ya tienen el tema. Lo que entonces ameritaría el trabajo de ustedes sería acopiar información sobre ese tema. Primero, ¿qué sé yo sobre ese tema? ¿Qué ideas tengo sobre él? Con esas ideas que tengo sobre el tema, entonces me toca ir a buscar más información que me permita demostrar o ampliar esas ideas que yo tengo. Eso no está mal. O sea, es una exigencia para el ensayo, es que existe ese dialogismo o ese diálogo entre mis ideas y las ideas de otros autores, porque todo lo que yo diga tiene que estar fundamentado en algo. O sea, no puedo lanzar hipótesis al azar, sino que esas hipótesis deben estar como ya desarrolladas o expuestas por otras personas que han estudiado el tema antes. Eso no es un delito. El problema está en que yo tome esa información que no es mía y que en el ensayo la coloque como si lo fuera.
ahí es donde se presenta el plagio. Pero si yo anoto esa información que no es mía, dando el respectivo crédito a su autor, ahí estoy en ese dialogismo, ahí estoy dialogando con esos autores y eso me va a permitir demostrarle a mis lectores o a mis destinatarios que yo no estoy tan perdida, sino que lo que yo estoy diciendo ya tiene unos fundamentos en otros autores que pueden ser incluso más reconocidos, que pueden ser incluso unas autoridades sobre el tema del que estoy tratando. Entonces, uno aprende a escribir en la medida en que practica la escritura. Si usted nunca se enfrenta a una página en blanco y dice, no, es que yo tengo la idea, yo sé que un ensayo lleva tales y tales cosas, pero si usted nunca ha escrito un ensayo, no puede decir que con tener ese conocimiento es suficiente. Usted tiene que practicar la escritura. Además, esto nos permite también desarrollar habilidades de pensamiento, como ya les había dicho. Escribir es una de las tareas que más nos exige a nivel del pensamiento. Entonces, nos ayuda a estructurar nuestro pensamiento y a desarrollar ciertas habilidades también a nivel del cerebro. Entonces, les voy a leer este parrafito de la presentación porque me parece que lo debemos tener en cuenta. Dice, escribir un ensayo no es una tarea fácil, simple y alcanzable en el corto plazo. Se requiere antes de iniciar el proceso de escritura tener una idea importante a desarrollar, ese es el tema, y un deseo firme de querer presentar lo que uno piensa. O sea, por eso también tiene uno que tener como cierta disciplina y no dejarse como vencer por el primer fracaso. Es que yo no sé hacer eso, es que es muy difícil, es que qué pereza, que a mí no me gusta. No, hay que persistir, hay que tener como esa intencionalidad, como esas ganas de desarrollar pues como el escrito. Después de escribir el ensayo, se debe seleccionar un medio eficaz para darlo a conocer al público, ¿cierto? Ya las personas que publican sus textos, entonces ya miran en dónde lo pueden hacer, si a través de un blog, si en una revista, ¿cierto? Entonces, esos son aspectos también que se tienen en cuenta. Al igual que tres aspectos, perdón, al igual que estos tres aspectos, hay otro que no puede olvidarse en el proceso, el dominio de una técnica para la elaboración de este tipo de escrito. En este texto, el lector se enfrenta a un material didáctico que busca apoyar la labor de escribir un ensayo argumentativo. Entonces acá nos van a dar pues como algunas de esas pautas para que aprendamos a escribir un ensayo. Entonces vamos a mirar cuáles son esas pautas. Lo primero es la definición, ya nosotros sabemos que el ensayo es un género literario, que es relativamente nuevo porque fue por allá como por el siglo XVII que Montaigne, un escritor francés, desarrolla el género escribiendo como textos sobre su vida, como sobre su autobiografía, pero de una manera pues no narrativa, sino tratando pues como de presentar la época mediante sus experiencias. Entonces ahí aparece el género y a partir de ahí se ha venido pues desarrollando. Es muy propio del contexto académico el ensayo, ¿cierto? Y hay ensayos argumentativos, ensayos expositivos, pero en general presentan una reflexión sobre un tema.
Por eso al ensayo no lo define el objeto sobre el cual se escribe, o sea, el tema, sino la actitud, o sea, la posición del escritor ante el mismo, o sea, cómo voy a asumir el tema, qué voy a decir de él, cómo lo voy a tratar. Es un esfuerzo personal porque de todas maneras presenta un punto de vista subjetivo acerca de algún hecho o situación caracterizado por la nota individual, aunque, como les digo, también tiene su parte objetiva, puesto que las ideas que yo presento las debo como sustentar o afianzar en otros autores, en lo que dicen otros autores. Requiere de un conocimiento más o menos profundo sobre el tema que estoy tratando, por eso me debo informar. Si el tema para mí no es muy conocido, entonces una de mis obligaciones es buscar bibliografía y leerla y extraer las citas que me puedan servir para elaborar mi ensayo. El estilo debe ser cuidadoso y utilizando pues como un español estándar, no el español coloquial con el que nos dirigimos a nuestras compañeras, sino unas palabras, unos términos adecuados al destinatario, ¿cierto? Si usted le está escribiendo, si usted está escribiendo un ensayo académico para una materia, usted ahí no puede hablar de parce, que pereza, que no sé qué, no, porque es que ahí el lenguaje debe ser un lenguaje más bien formal, y el estilo cuidadoso, es decir, tratando de que las oraciones estén bien estructuradas, de no perder de vista el sujeto, de que haya cohesión entre las partes y de que haya coherencia en el tratamiento del tema, es decir, que yo no me pierda del tema, que si estoy hablando, por ejemplo, de cómo los mitos son como la explicación de tal cosa, yo no resulte hablando por allá de cosas distintas. Es un texto breve y claro, un ensayo de los que se publican en revistas o en ese tipo de textos, no va más allá de las 25 páginas, o sea, es un texto corto. Y los ensayos que nosotros escribimos son incluso más cortos, son de 3 páginas, algunas se le van 4 páginas, otras lo hacen de 2, ¿cierto? Entonces es un escrito breve. Y por tanto no es exhaustivo. ¿Qué significa que no es exhaustivo? Que no, o sea, que deja muchas puertas abiertas, que deja muchos vacíos, que deja el tema listo para que otra persona lo siga desarrollando. Es que ahora es muy difícil que abordar un tema en toda su plenitud, porque es que los temas son muy amplios, entonces uno lo que hace es ahí mirar un asuntico y dejar el tema abierto. Bueno, tipos y clases de ensayos. Se pueden agrupar en 2. Hay ensayos literarios, o sea, podemos hablar de 2 grandes tipologías de ensayos. Los primeros son ensayos literarios. Los ensayos literarios se caracterizan por la variedad y libertad temática y abarcan una diversidad de asuntos como la moral, la ciencia, la filosofía, la historia y la política, entre otros, los cuales crean un misceláneo dinámico y libre donde el autor plasma sus impresiones y reflexiones acerca de la vida. Por tanto, es y debe ser personal, subjetivo, donde se plasma una visión particular del escritor, como los que escribió Montaigne, que es el fundador del género.
Los segundos son los ensayos científicos, también llamados literarios científicos, que parten del razonamiento científico y comparten el gusto por la imaginación artística, tratando de lograr la meta de explorar más a fondo la realidad, aproximarse a la verdad de las cosas. O sea, estos ensayos tratan de ser más objetivos que los de carácter literario. A su vez, los ensayos se organizan por clases. Los hay expositivos, donde se explica algo, una situación, un concepto, una nueva idea. Los hay descriptivos, que desarrolla una impresión general o dominante acerca de un lugar, persona o situación. También hay ensayos narrativos, que relatan experiencias. Y finalmente, argumentativos, que se presentan a la controversia. A la controversia es a la discusión. Si yo presento mi opinión sobre algo, es normal que otra persona tenga una opinión distinta y entonces ahí es donde se da la controversia. Dado que este texto versa sobre esta última clase de ensayo, o sea, aquí van a hablar, o vamos a hablar hoy, sobre el ensayo argumentativo. Entonces, ¿cuáles son las partes del ensayo argumentativo? Lo primero es el título, pero como hemos dicho siempre, el título debe informar sobre el texto, sobre lo que el texto dice. Entonces lo vamos a escribir de último. Cuando yo ya tenga el ensayo listo, entonces lo leo varias veces y entonces ahí defino cuál es el mejor título, cuál es el título que más que mejor informa sobre el contenido del texto, aunque hay algunas personas que primero piensan en el título y teniendo en cuenta ese título es que desarrollan la idea, depende del estilo pues de escritura de cada persona. Porque el ensayo, el título sintetiza el tema, lo resume. Después del título viene la introducción. Como nosotros escribimos ensayos cortos, no necesitamos escribir como subtítulo introducción. Ese subtítulo se coloca en ensayos de 12, de 15 páginas, pero en un ensayo de 2 páginas y media o 3, no necesitamos escribir como título introducción, sino que en el primer párrafo, o sea, en unas 5 o 6 líneas o renglones, nosotros podemos presentar el tema. En la introducción nosotros decimos de qué vamos a hablar, cuál es nuestra postura frente a ese tema y planteamos también el tipo de texto que vamos a desarrollar. Entonces, la introducción es como la presentación, es la presentación del tema y lo podemos hacer en un solo párrafo. Entonces ahí podemos comenzar diciendo algo así como: en este ensayo de carácter argumentativo voy a demostrar que tal cosa sobre tal cosa y tal otra. Eso lo escribo en 5 rengloncitos, 4 o 5 rengloncitos, punto aparte, y comienza el desarrollo. El desarrollo sí son más párrafos. En nuestro caso, que es un ensayo corto, pueden ser por unos 5 párrafos. En esos 5 párrafos yo tengo que desarrollar lo que plantea aquí en la introducción, ¿cierto? Tengo que decir, tengo que llevar pues como un hilo argumentativo que me permita desarrollar cada uno de los aspectos que anuncié en la introducción. Si en el desarrollo yo no logro dar cuenta de lo que dije que iba a hacer en la introducción, entonces porque el ensayo está mal hecho.
¿cierto? Si usted dice que va a hacer una cosa y luego hace otra, se perdió, no hizo nada. O sí hizo algo, pero no hizo el ensayo. Y la última parte del ensayo es la conclusión. En un ensayo largo hay subtítulos, o sea, puede que en el desarrollo yo no pongo como título desarrollo, sino que dependiendo lo que haya dicho aquí en la introducción, entonces yo comienzo a desarrollar parte por parte. Si es un ensayo largo, yo aquí pongo subtítulos. Esos subtítulos están relacionados con los temas que estoy desarrollando y que, o sea, son una especie de subtítulos y que están dando cuenta del título principal y de lo que dije acá en la introducción. Pero nosotros no necesitamos escribir subtítulos en el desarrollo porque es muy corto. Entonces, con que yo dé a entender a través de conectores, que enseguida los vamos a ver algunos, que ya voy a empezar a desarrollar el tema, con eso es suficiente. Luego que ya considere que cumplí con el objetivo planteado en la introducción, entonces escribo la conclusión. En nuestro ensayo corto no necesitamos escribir conclusión. El subtítulo conclusión no, sino en un párrafo o en 2 párrafos, si tiene muchos aspectos para concluir, usted puede a través de los conectores indicar que ya está que ya está cerrando el tema. Entonces usted puede decir, después de un punto aparte, comienza a decir, en conclusión, podemos decir que los mitos son explicaciones o justificaciones que el ser humano inventa para no ser juzgado por su comportamiento. O también son como especie de temas moralizantes que le ayudan como a guiar su vida. Pueden ser conclusiones, dependiendo. La conclusión se da de acuerdo al tema desarrollado. O sea, no es una conclusión de un ensayo decir, después de terminar este trabajo me di cuenta que escribir es muy importante y muy difícil. Eso no es una conclusión. La conclusión tiene que estar relacionada con el tema que está tratando. Por eso, a veces en la conclusión repetimos el argumento principal que utilicé para demostrar la tesis. Recuerden, ¿qué es la tesis? La tesis es la idea que yo estoy sustentando, es mi propuesta, es mi opinión. Es mi opinión. Si mi tesis es los mitos sirven para justificar comportamientos humanos, en el desarrollo yo tengo que decir por qué. Y ese por qué, esa razón principal, la puedo escribir como conclusión. Una vez que ya tengo lista la conclusión, entonces ahí sí me toca escribir un subtítulo y en ese subtítulo va a ser la bibliografía. La bibliografía es el conjunto de fuentes o de textos, de páginas, de blogs que yo utilicé para que yo cité, solo lo que yo cité. Si yo en el texto, si yo dentro del texto no cité a nadie, no tengo por qué poner bibliografía, pero es imposible no citar a nadie, porque el ensayo siempre va a ser un diálogo del autor con otros autores, entonces es imposible que no tenga bibliografía, eso no es posible. ¿Qué no es correcto? No es correcto yo escribir el ensayo, no citar a nadie en el ensayo y al final anotar bibliografía y poner un montón de páginas de www no sé qué, de www no sé cuántas, a sabiendas que no citó a nadie dentro del texto. Eso lo que está indicando es que usted se plagió la información de unas páginas sin citar a nadie.
además ya sabemos, de acuerdo a la norma APA, que una bibliografía no puede limitarse a un enlace. Si usted pone solamente el enlace, está omitiendo todo lo demás. ¿Qué es todo lo demás? El autor, o sea, ¿quién dijo eso? El año en que lo dijo. Está omitiendo el título, cómo se llama el texto de donde tomó la cita, en qué ciudad o en qué país se publica esa información, o en qué revista. Sí, pues, generalmente en internet son revistas virtuales. Entonces todo eso se debe colocar. Pero dentro del texto ya hemos visto, si quieren después, ahorita repasamos un poquito de normas APA, que dentro del texto usted no pone toda esa información. Dentro del texto enseguida miramos unos ejemplos. Dentro del texto usted solamente escribe apellido y año. Mire, por ejemplo, acá, Weston 1988 está indicando que esta información que hay aquí arriba está fundamentada en este autor. Ya al final en la bibliografía a usted le toca escribir Weston 1988, cómo se titula el texto, en dónde está, si es en una revista, si es en un libro, como se llama el libro, quién lo publica, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, para escribir un ensayo argumentativo, ahí tenemos en cuenta unas etapas. Porque si usted se sienta y en 2 horas dice que ya escribió el ensayo y lo manda, lo que está mandando es un borrador. Y por eso es que nos queda con tantas deficiencias, nos queda con problemas de redacción, con problemas de ortografía, no está claro el tema, porque mandamos un borrador. Yo escribo primero el borrador, primero puedo hacer una lluvia de ideas, a ver, sobre este tema yo qué sé, anoto esas ideas. Después, sobre esa lluvia de ideas, puedo hacer como una búsqueda de información, o sea, qué autores han hablado de eso, qué han dicho y de eso qué me puede servir a mí. Una vez tenga yo listo eso, entonces ya comienzo como a organizar esas ideas, a darles un orden, porque yo no puedo presentar esas ideas. Si las presento en cualquier orden, me queda el ensayo sin cohesión y sin coherencia. Entonces las organizo y comienzo a conectar párrafo por párrafo, porque es que los párrafos no deben ir sueltos. Un escrito es como una escalera, donde una parte está encadenada con otra. Yo no puedo poner párrafos ahí al azar, sino que al inicio de cada párrafo debo indicar qué función tiene ese párrafo con respecto al anterior, porque si no el texto me queda sin cohesión, o sea, me queda suelto. Y si el texto no tiene cohesión, es posible que también pierda el sentido, porque la cohesión, o sea, la parte gramatical del texto, ayuda a que el texto tenga sentido. Entonces, hay que cuidar esas dos cosas. Por eso, primero, por eso no podemos escribir un ensayo de un solo tirón, sino que lo vamos haciendo parte por parte, vamos dejando reposar, luego leemos, corregimos, dejamos en reposo, luego volvemos a mirar, corregimos, y cuando consideramos que ya está, entonces ahí sí lo podemos enviar. Por eso es importante no dejar las tareas para última hora, porque si yo lo dejo para hacerlo el último día, ahí es cuando me pasa eso, que escribo lo que se me viene a la cabeza, voy y copio y pego y mando a sabiendas de que eso no está desarrollando el tema adecuadamente. Entonces lo primero es elegir el tema. Elijo el tema, hago la lluvia de ideas, consulto las fuentes. Hay una manera de consultar las fuentes y de tenerlas preparadas. Venga y verá. Miren,
Esto es maluco de hacer porque es que es demorado y a uno le da hasta sueño hacer eso. Pero es mejor hacerlo para evitar el plagio y para tener la información disponible. Entonces, esta es una, les voy a mostrar primero una ficha más completa. Esta no está completa. Esto lo pueden hacer ustedes, vean, cogen abren un Excel, un documento de Excel. Vamos a ponerle a esto un tamaño más grandecito. Entonces, miren, esta es una ficha donde yo estoy recogiendo fuentes bibliográficas para un ensayo que tengo que hacer. Entonces, miren, yo de acuerdo al tema que sobre el cual debo escribir, entonces yo hago lo siguiente. Yo voy y busco los textos. Entonces, anoto apellido y año. ¿De quién? Del autor de ese texto. Entonces, aquí tengo Moreno y Carvajal, año 2010. Aquí vuelvo a anotar el autor y año, Moreno y Carvajal 2010, y entre comillas la cita y en qué página está. Y aquí pongo la categoría, o sea, de qué es que trata eso, de qué es lo que trata. Y aquí la bibliografía completa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo ya vaya a escribir el ensayo, entonces me voy a Word, ¿cierto? Me voy a Word y entonces ahí es más sencillo porque no es sino traer esas citas y para sustentar lo que yo estoy diciendo. Aquí me abrió fue un documento que yo ya tenía listo. Entonces ya ustedes saben que lo primero que hacemos en el Word es como la preparación de la página. Entonces buscamos las márgenes. Las márgenes, según las normas APA, son de 2,57 centímetros a cada lado. Sin embargo, mientras a mí no me digan algo distinto, me gusta ponerle márgenes de 3 por todo lado. Y ustedes lo pueden hacer de 3 por todo lado. Entonces ya le ponen el 3. Ponen el 3. Buscan luego el tipo de letra. En el inicio, el tipo de letra no es Calibri, sino que pueden hacer con Times New Roman o con Arial. Entonces ya están acá, ya tienen la página lista. Esto es justificado, pero los títulos, el texto viene justificado, pero los títulos vienen centrados. Entonces todavía no tenemos título, pero usted va a retomar las citas, usted va a hablar sobre la didáctica de la literatura en Colombia. Usted puede decir la didáctica de la literatura en Colombia. Ha pasado por varias etapas en las cuales sigue hablando tal como lo dice. Entonces ahí viene acá, tal como lo dicen. Entonces usted copia esto que tiene acá, dice control C, viene acá su texto, Moreno y Carvajal 2010, ¿ve? ¿Sí ve? Ahí está ya listo, ahí ya usted no está cometiendo plagio, ahí ya tiene el año, ahí ya tiene la fecha, y para la bibliografía principal usted lo que tome es esto. Esta es la bibliografía completa. Entonces ya cuando usted terminó de escribir, ya tengo el texto listo, ya terminé.
Usted coloca como un título bibliografía y es ahí donde usted trae las fichas completas. Usted trae su ficha completa. Control C. O sea, hacer este trabajo es complicado, le quita a uno mucho tiempo, pero al hacerlo usted ya se ha ahorrado un montón de cosas. O sea, ya usted no tiene que ir a buscar a ninguna parte porque ya la tiene lista. No, se evita mucha cosa haciéndolo así. Miren, a esto le pone negrita. Esto va también en el mismo, es que aquí esto tenía un número de una letra distinta. ¿Ve? Si ustedes desean, pueden elaborar esta ficha. Al usted elaborar esta ficha, entonces ya aquí recopila usted la información que va a utilizar para su texto. Teniendo esta ficha hecha, puede usted decir que tiene la mitad del ensayo ya hecha. Ya lo que usted tiene que hacer es la redacción. ¿Cuáles son mis ideas? Y traer esa información adicional que me permita justificar cada cosa. Ahora, si usted, recordemos las normas APA. Entonces, mire, si esa cita tiene 37 palabras. Entonces, esta cita está bien tal como está. Mire que está dentro del párrafo, entre comillas. Si fuera una cita más larga, yo no la podría colocar entre comillas, sino que necesitaría anotarla en un párrafo aparte. Vamos a mirar si nos da otro ejemplo. Entonces, la didáctica ha pasado por varias etapas en las cuales y tal como lo dice Moreno y Carvajal, por tanto, ¿cierto? Yo no puedo dejar esa cita así, yo la tengo que introducir en mi texto y la tengo que concluir en mi texto. Entonces, aquí no coloco un punto, sino una coma, por tanto, no se puede afirmar que la didáctica haya logrado su punto máximo de desarrollo, sino que está en proceso de construcción. Pongamos que ahí va un punto aparte. A lo anterior, ¿qué es esto? Esto es un conector. Un conector me está relacionando el párrafo que construí con el nuevo que voy a hacer. A lo anterior se suma que, o sea, entonces lo que voy a hacer es sumar una idea adicional que me siga hablando sobre por qué la didáctica está solamente en proceso de construcción. Entonces vengo a mi... vengo a mis fuentes y busco qué me sirve ahí. Vamos a, lo que voy a mostrarles es cómo se pone una cita mayor de 40 palabras. Vamos a ver si esta cumple con eso, ¿cierto? Así no esté relacionada mucho con el tema, pero vamos a lo anterior se suma que el problema no es solo de la didáctica del lenguaje, sino, perdón, no es solo de la didáctica de la literatura, sino del lenguaje mismo.
Entonces voy a mirar, ahí traje una cita, vamos a copiarla. En Cárdenas, citado por Moreno y Carvajal, el proyecto de lectura como exploración, si ve que no tiene nada que ver, pero vamos a mirar cuántas palabras tiene. Tiene 50 palabras. Entonces, como esta cita es mayor de 40 palabras, entonces vamos a hacer lo siguiente. Ahí es donde la anotamos en un párrafo aparte, pero subimos esta partecita acá, mire, ahí sí vamos a mirar cuántas palabras tiene. Tiene 54. 54. Entonces, aquí lo organizamos aquí. Listo. Vamos a darle el tipo de letra que se me vino en una letra distinta. O sea que a esas fichas que yo tengo allá, las tengo que organizar a todas con el mismo tipo de letra, con el mismo tamaño de letra, para que cuando me las traiga no me causen dificultades. Entonces ya yo le pongo acá una sangría. Recuerden que la sangría es la distancia entre la margen y el texto. Entonces, a esta le doy una margen especial para que se me diferencie del resto del texto. Entonces, ahí le digo aceptar y ahí se me diferencia, ¿cierto? Ya ahí, con haberle puesto esa margen distinta, ya sé que, o ya mi lector sabe que esa cita, que eso que hay escrito ahí no es mío, sino que es de otra persona. Además dije quién, vea, citado por Moreno y Carvajal, Cárdenas. Este señor Cárdenas lo cita Moreno y Carvajal y yo estoy citando lo que citan Moreno y Carvajal. Eso es lo que se llama una cita de cita, citando una cita de otra cita. Bueno. Entonces, muchachitas, vayan pensando en esto, en estas fichas y en la manera como nos ayuda a evitar el plagio. Es maluquito de hacer, o sea, yo llevo por lo menos 15 días haciendo esas fichas, pero ya después me van a ahorrar mucho trabajo. Cuando yo ya me ponga en la redacción, ya sé que ahí tengo las fuentes y que no tengo que estar buscando por allá, que ahí sí es mucho más complicado. O sea, que uno se ponga a escribir el texto y que a medida que vaya escribiendo, vaya buscando, aquí me hace falta tal cosa y vaya busque y en dónde y todo eso. Entonces uno se enreda. Pero si uno ya tiene todo eso listo, todo eso buscado y organizado, ya le va a ser mucho más fácil elaborar su texto y de una vez ya queda con la bibliografía y así evita plagio. Bueno, la clase se nos acabó, ya mañana es presencial. Yo creo que mañana tengo solo cita clase con 11.1. Entonces ya con la mayoría nos vemos la semana entrante. Chicas, muchas gracias. Ah, no, Chao, profe. cierto que esta clase va hasta las 25. Sí. Ay, entonces es que yo estaba equivocada, yo pensé que estábamos a la segunda hora. No, entonces no hay tanto afán de despedirse. No, entonces lo que les digo es que vayan pensando en hacer esta ficha. Como el texto de ustedes es pequeño, no tienen que hacer las 1000 fichas que yo estoy haciendo, sino, por ejemplo, unas 15 o 20 fichas. Porque ustedes hagan unas 15 o 20 fichas de diversos autores, o sea, cogen unos 3 o 4 autores que hablen sobre el tema. Ya el tema es la mitología. Enseguida, la semana entrante organizamos bien el tema sobre el cual vamos a hacer el ensayo.
para que a partir de ese tema comencemos como a buscar información. Nos podemos apoyar incluso en esa información que ya tenemos para el cuadro comparativo. O sea, usted podría aprovechar la información que consultó para el cuadro comparativo y tenerla presente para el ensayo. Pero como les digo, esa información tiene que ir organizada. Con que usted ponga esas páginas web al final, con eso no es suficiente. Es como si yo simplemente en la bibliografía colocar el enlace. Mire que esto es solamente un pedazo de la bibliografía. ¿Qué es lo que ve en la bibliografía? Va el nombre y el nombre no, el apellido y la inicial del nombre de los autores. Mire, en este caso son dos autores. Entonces, Moreno M, Moreno, M, y Carvajal, E, entre paréntesis el año 2010. Luego viene el título del texto, dice la didáctica de la literatura en Colombia, un caleidoscopio en construcción. Ese es el título. ¿En dónde está ese texto? Pedagogía y Saberes, número 33, Universidad Pedagógica Nacional, Facultad de Educación, Bogotá. Está en las páginas 99 a 110. Y ahora sí viene el enlace. El enlace es la página web donde aparece. Por eso usted no puede decir que esto es la bibliografía, esto es solo el enlace. Entonces, aquí hay otras bibliografías, miremos. Entonces, aquí hay otra bibliografía. Este es un autor corporativo. Un autor corporativo es una institución. Entonces, la UNESCO, perdón, que es un organismo de la ONU, es el autor de ese texto. Entonces, UNESCO 2014, ese es el autor. Pero entonces usted no puede decir que la bibliografía es HTTPS, /UNESCO, eso no es una bibliografía, eso es un enlace. La bibliografía es UNESCO 2014, el título del texto es Indicadores UNESCO de Cultura para el Desarrollo Manual Metodológico, ahí sí viene el enlace, ¿sí ven? Vamos a buscar otro autor. Mire este otro autor. Tobón 2013. El autor y el año. El enlace. PDF, Formación Integral y Competencias, Pensamiento Complejo, Currículo. Es un libro que está en ResearchGate.net, que es una página donde se publican investigaciones. Entonces, ¿cuál es la bibliografía completa? Primero apellido, coma, inicial del nombre, Tobón, S, punto, entre paréntesis 2013, formación integral y competencias, pensamiento complejo, currículo, didáctica y evaluación, cuarta edición, Bogotá. Esta es la editorial ECOE en PDF y ahí viene el enlace. ¿Sí ven? Entonces, Okay. Hola. Ya tenemos que pasar a la otra clase. Ok, muchísimas gracias. Hasta luego, profe. Que tengan un feliz día. Chao. Hasta luego, profe. Chao.